Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Atreverse, aquí por Canal 9, jueves 1:30 de la tarde, sábados, domingos a las 4 de la tarde. Hoy es un programa muy especial porque tratamos de darle respuesta a todo lo que está sucediendo en nuestro país, todo esto que estamos viendo en lo que se trabaja en Limón, los problemas por las drogas, los asesinatos, lo que estamos viendo en los colegios, las agresiones, lo que estamos viendo, gran cantidad de gente robando en las calles sin tener ninguna preocupación de nada, simplemente hurtar, simplemente robar. Ya no tenemos respeto para las personas mayores y creímos que en Atreverse teníamos que participar y informarle a ustedes de todo esto, pero de una manera diferente. Yo estoy totalmente convencido, y así lo he hecho ver en las redes sociales, que gran parte del problema que tenemos en este momento no viene por la falta de policías, no viene por la falta de presupuesto, viene por la falta de educación. Desde muy atrás ya hemos perdido la educación, hemos perdido el respeto y sobre todo considero que hemos perdido los valores. Por eso es que hoy nos venimos aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe a conversar con un gran amigo del programa que tuvimos en radio el año pasado y que ahora se nos une como amigo del programa de televisión, y es el padre Roy Gómez. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Francisco. Bienvenido, y ojalá no sea la última, sea la primera nada más, y que nos estemos viendo muy pronto, porque con el padre hemos podido conversar de muchas cosas de una manera espiritual. Y yo creo que lo que quiero hablar este día es de valores. Yo creo, para mí, creo que hemos perdido eso, hemos perdido los valores, hemos perdido el concepto de familia, hemos perdido el concepto de comunidad, hemos perdido el concepto de lo que es un vecino. Y todo eso está dentro de los valores pues, que nos forman el día a día, cuando vamos creciendo de niños a grandes, y los vamos perdiendo porque no nos los enseñan. Padre, ayúdenos con esto. Yo considero, como le dije ahorita, que la pérdida de valores ha sido importante. Para la gente que nos ve en casa, ¿qué son valores realmente? Desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista general. Bien, los valores son principios, los valores son enseñanzas que nos ayudan pues, a dirigir un poco más nuestra vida. Y si lo hablamos desde la perspectiva cristiana, los valores cristianos son esas enseñanzas que Jesús nos ha dado, esas normativas de vida para poder pues, manejarnos en la vida, en lo que hacemos, en lo que decimos, y nos ayudan pues, a llevar una vida más acorde a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando en esta sociedad donde vemos a gran cantidad de muchachos andar por la libre? Donde vemos gran cantidad de personas sin importarle, no importa la creencia, sin importarle, sin poner a un Dios de primero en la vida, y no importa la creencia que sea, ahí tiene que haber un Dios, tiene que haber un poder supremo que esté por encima de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando y de qué manera podemos diagnosticar por qué la sociedad está tan perdida en todo esto? Bueno, en ese punto estamos viviendo lo que el Papa llama una globalización de la indiferencia. El Papa en uno de sus discursos decía que en esa sociedad en la que vivimos, la indiferencia está abarcando todos los aspectos de la existencia humana. Y pensémoslo desde lo que estamos viviendo hoy, una indiferencia que empieza hacia Dios en primer lugar. O sea, desde el momento en que el ser humano trate de sacar a Dios de la Constitución, trate de sacar a Dios de la familia, trate de sacar a Dios de las instituciones, porque ahora no se puede hablar así abiertamente de Dios en los diferentes ámbitos, ¿verdad? En las instituciones, ya cuando usted dice Dios se limita, no hablemos de religiones, no hablemos no solo de la religión católica, que aunque es la oficial del Estado, de cualquier denominación que implique hablar de Dios, se trata como de sacar. Y por ahí es donde empieza la dificultad. Cuando queremos sacar a Dios de todos los ambientes, pues vamos a tener esta serie de consecuencias que es lo que estamos viviendo, que es lo que se está viviendo, por ejemplo, en Europa, en todos estos países desarrollados, pues se ha sacado a Dios. ¿Y qué vemos? Todos estos atentados, toda esta violencia, todo esto que el ser humano no se explica. Bueno, el Papa dice que esa indiferencia alcanza después todos los demás ámbitos,
que empieza por la indiferencia a Dios y que después se traslada a la indiferencia hacia nosotros mismos como hermanos. Cuando el hombre pierde de vista a Dios, desde luego va a perder de vista al prójimo, al ser humano, al que está a nuestro lado. ¿Y qué problema es esto? Porque en el momento que perdemos eso, lo estamos perdiendo desde una primera parte, ¿verdad? Que es la sociedad chiquita, que es la más importante y que es la familia, ¿verdad? Vemos cómo se irrespeta a los padres, pero no tanto el irrespeto, sino la formación anterior para que llegue a eso, ¿verdad? Para que llegue un muchacho a irrespetar a sus papás, ha tenido que haber una educación previa donde les enseñé o no a respetarme. Entonces ahí vamos a empezar a hablar de los primeros valores. En el orden usual, los papás son los que tienen que tener los valores que a su vez los heredaron de sus padres. ¿Qué tipos de valores podemos empezar a decir que tenemos que tener siempre presente en la familia para que eso se esparza por todos los medios en los que nos estemos nosotros manejando? Sí, en primer lugar tendríamos que decir que se habla hoy de crisis de valores. Se habla de que los valores se han perdido y se habla mucho del tema en muchos ámbitos, en muchas circunstancias. Pero yo creo que los valores no se han perdido, los valores siguen estando. Lo que se ha perdido es la transmisión de los valores, es la enseñanza, la formación en los valores. Y la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué ya desde pequeño no se nos enseña ese gran valor del respeto? ¿Verdad? Que todo parte del respeto. Porque si no respetamos a los mayores, si no respetamos a nuestros semejantes, si no respetamos a nuestros padres, si no respetamos que el otro piense distinto, que eso es lo que estamos enfrentando hoy día. Y hasta en temas religiosos, tanta violencia religiosa que estamos viviendo, ¿verdad? El Papa dice, no estamos viviendo una guerra de religiones, estamos viviendo más bien una guerra del irrespeto, porque no somos capaces de decir, bueno, el otro piensa distinto, cree algo distinto, entonces respetemos, ¿verdad? Desde los valores cristianos es indispensable el respeto hacia el otro que piensa distinto, hacia el otro que es diferente, hacia el otro que cree en otra cosa diferente de la que yo creo. Y pienso que desde ahí partimos, del respeto, y desde el respeto ni qué hablar de la solidaridad, en fin, de una serie de valores también que nos ayudarán a que las relaciones familiares, sociales sean mejores. Y en esto es donde voy, de que si a un muchacho no se le enseña desde niño a tener ciertos valores, a creer en algo más allá de lo terrenal, no lo va a aprender. Y yo creo, como dice usted, que todo esto es que no es que se han perdido, es que no se han retomado para enseñárselos a las generaciones que siguen, ¿verdad? De esta manera, y como usted dice, la primera parte es el respeto que hemos perdido. Ya los hijos se dan el derecho a gritarle a los padres, se dan el derecho a menospreciar al abuelo porque es un viejillo que más bien está estorbando en la casa, a la abuela. ¿De qué manera podemos empezar a aconsejar a la familia para ver este primero, que es el respeto? Entonces ya cuando uno tiene respeto, pues ya sabe que hay que tener respeto hacia el abuelo, hacia su hermano, hacia su mamá, que muchas veces nos dicen, bueno, así es la mamá que le tocó, ¿verdad? Porque también hay gente que no le ha tocado una mamá que tenga todos esos valores y que pueda transmitirlos. Y ahora la calle está tan bonita que nos enseña cosas, pero rápidamente, ¿verdad? Y ahí es donde nos escapa tal vez la gente joven. ¿De qué manera podemos empezar a aprender a gozar de ese respeto mutuo? Porque no vamos a decir que es que ahora los hijos tienen que respetar a los papás y los papás pues pueden hacer con sus hijos lo que les dé la gana, porque yo creo que ya no estamos también en ese tipo de mundo, ¿verdad? Yo creo que tiene que ser un respeto mutuo entre las personas, pero primeramente en esta primera pequeña comunidad que se llama familia. ¿De qué manera podemos ir aprendiendo? ¿De qué manera podemos decir a los papás que tienen que retomar otra vez a Dios en su camino, que tiene que estar ahí presente, que Dios no es una cuestión de aburrirse y que qué pereza? Sí, si partimos desde las enseñanzas del Evangelio, ama a tu prójimo como a ti mismo.
no hagas a otro lo que no te gusta que te hagan. Entonces, si partimos desde ahí, esa es la base del respeto. O sea, es también a nivel familiar cómo fomentar el respeto. Bueno, pues haciendo ver que el otro es tan importante como yo, que el otro también tiene derecho a ser escuchado, a expresar lo que siente y también estableciendo límites, que eso también se ha perdido en las familias. El establecer hasta dónde se puede llegar, esos principios de saber que en la casa todos tenemos que respetarnos y que todos tenemos nuestro espacio y de que hay que cumplir también ciertos deberes, porque en esta sociedad en la que vivimos se habla mucho de derechos, ¿verdad? Y se lucha y se hacen muchas manifestaciones por los derechos, y se habla también en el caso de los niños, de los derechos de los niños, ¿verdad? Pero ¿y los deberes? ¿Dónde están los deberes? Eso es lo que se ha perdido. O sea, se nos olvida que cada derecho conlleva un deber, y que no podemos vivir solo exigiendo derechos si no cumplimos nuestros deberes. Y una familia que, como usted decía, es la primera comunidad. Y nosotros en la iglesia decimos que la familia es la primera iglesia, ¿verdad? Que es la célula de la sociedad. Y si la familia está mal, dice el Papa, toda la sociedad va a estar mal. Y es que es muy difícil también pensar cómo la gente se va transformando para acomodarse al mundo en este momento. Por ejemplo, ahora muchos de los papás hablan que la educación tienen que dársela a los hijos en los colegios, en las escuelas, en el kinder. Y los maestros y profesores se quitan también el tiro y no, que eso es parte de la familia. Ya no existe aquel espíritu que tenía la educación para inculcarte, no para exigirte, no para tenerte entre obligaciones y entre problemas, sino simplemente enseñarte, así como enseñarte a escribir, la educación al alumno que está a la par tuya, que si es negro, que si es chino, que si es que si tiene alguna limitante física, que es principalmente también por lo que ahora los niños se van por el bullying, y en nuestros trabajos se va también por el moving. Todo esto tiene otros nombres en otros momentos y no nos habíamos dado cuenta. Cuando regresemos con el Padre en el segundo bloque, vamos a seguir conversando de esto, de qué otros valores son los que hemos perdido, de qué manera y de quién es obligación enseñar esos valores que, como dice el Padre, no están perdidos, ahí están. Lo que pasa es que no los hemos puesto en práctica ni los hemos ido llevando de generación en generación. Ya regresamos. Estamos conversando aquí con el Padre Roy, quien nos da siempre la oportunidad de hablar un poco también la parte espiritual, que es la parte de, creo que de salud mental, y que nos tiene también, es como un bastión importante dentro de la vida para sostener todos esos problemas y todo lo que estamos viendo en este momento en la sociedad. Estamos viendo una sociedad convulsa, falta de valores, buscando, como decía el Padre, todos mis derechos y no mis deberes, echándole la culpa de la educación de nuestros hijos hacia otras personas que también tiran a bola para que dicen que no, que ellos tampoco no. Y entonces es donde vemos el montón de personas jóvenes en los parques, yendo para el colegio y ya fumándose un puro marihuana,
con la libertad sexual que existe en este momento, porque ni siquiera en eso los padres han sido capaces, porque antes era todo prohibido, ahora todo es público, pero también tiene que llevar una dirección, ¿verdad? Yo creo que todo en la vida, pues como dice el padre, es de respeto y es de todo, pero hay que inculcar y hay que enseñar y hay que aprender ese tipo de cosas. Padre, el primer valor que nos habló en el bloque pasado fue el respeto, y quedó muy claro que lo hemos perdido con la gente mayor, lo hemos perdido ante nuestros propios hijos, y aquello que hablan ahora los papás, es que usted me desautoriza, ¿verdad? Porque uno está más abierto al otro, que la sociedad está en este momento de que los huilas tienen que salir y tienen que llegar en la hora de la tarde y tienen que experimentar para vivir. Después del respeto, ¿qué otro valor podemos conversar para que la gente haga conciencia en su vida de que nos está haciendo falta? No es que estamos trabajando para decirle, usted tiene la culpa y su hijo es esto, porque no. Estamos para retomar, y como ya el primer valor que nos dijo fue el respeto, ¿qué otro valor tenemos que retomar en las vidas? Sí. Otro de los valores también es la solidaridad. Y desde el Evangelio la solidaridad es sentir con el otro, va muy ligado a la compasión, ¿verdad? Que no es la lástima, sino que en el Evangelio la compasión es un removerse desde dentro, las entrañas, ¿verdad? Es estar en los zapatos del otro, es estar en la situación que está el otro, es sentir con el otro. Y podríamos decir que bueno, la solidaridad es uno de los valores que tal vez lo vemos más en nuestra sociedad, porque quieras o no, los ticos somos solidarios, y eso lo vemos en cualquier circunstancia, en una emergencia, ¿verdad? Ahora que están afectando las lluvias y todo esto, cuando se trata de dar, a los ticos nos damos, pero detrás de eso también hay que tener cuidado, porque a veces confundimos la solidaridad con solamente dar, y el Papa nos hace una advertencia hablando de la caridad también y de la solidaridad. No podemos estar tranquilos con solo poner una moneda en la mano del que pide. El Papa dice, hay que dar un paso más, hay que ver a la persona, hay que estar en la situación y ver cómo también le ayudamos. La solidaridad es también esto, es ayudar al otro a crecer, y esto se está perdiendo también, porque estamos viendo simplemente obras buenas que hacemos así esporádicas. No, la solidaridad va más allá, y esto también se está perdiendo. O sea, uno lo ve ya desde los niños pequeños, ya si hay algún compañero en alguna situación difícil, pues no nos preocupamos mucho. Y es a veces solidaridad es igual a que después me lo tienen que pagar, ¿verdad? Yo le ayudo, pero después vemos de qué manera me la arregla. Y dentro de la solidaridad podemos estar hablando también en que muchos de los jóvenes y adultos, porque yo creo que en este caso lo que voy a hablar ahorita, que es la drogadicción, y no el uso de la droga, sino el manejo, el reparto de la droga, de la distribución, de la venta, donde las necesidades grandes que hemos tenido en esta sociedad, muchas veces de hambre, hacen que nos volvamos vulnerables y fácilmente inviten a toda una familia a vender droga, a distribuirla y a ganarse el 5, pues más fácilmente. Yo creo que decir solidaridad no quiere decir que le voy a hacer a los demás todo para que estén bien, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión de deme y traiga, pero de una forma espiritual, ¿verdad? Que podamos otra vez. Que hay respeto, tiene que enseñarse ese respeto, que hay solidaridad. Si usted oye a su mamá o a su papá que dice, no, ni se vaya a meter a la par, que están pegando 4 gritos porque le están pegando a la mujer. Si usted aprende eso, entonces usted lo ve en la calle donde le están haciendo algo a una persona mayor y simplemente usted pasa desapercibido. ¿De qué manera tenemos que? Porque yo considero que la espiritualidad y la creencia no es aburrida. No, desde luego que no, y la espiritualidad está en todo, en todos los ámbitos de la vida. La espiritualidad tiene que estar, en la política, en la economía, en la sociedad, en todo está permeado de espiritualidad, y esos valores y esos principios
no podemos dejar de transmitirlos, que es lo que decíamos al inicio, no podemos dejar que se pierdan, porque esto está destruyendo la sociedad, por eso está abriendo puertas que nos va a ser muy difícil luego poder cerrar, se nos está saliendo de las manos. Hay una cosa que a mí me gusta hablar con el padre siempre, y es que ya no tiene que haber escándalo, ¿verdad? De que la drogadicción, la prostitución, esa vida que llevan ahora los muchachos, que es sexo, amor y lujuria, ¿verdad? Y experimentar hasta lo más profundo todo, que si el guaro tiene que experimentarlo, pero hasta caer, la droga y todo ese asunto. Y lo peor es que en la sociedad nos estamos yendo por esa tangente y no hacemos lo que nos pide también un mundo globalizado, ¿verdad? Mucha gente usa la droga, pero mucha gente en este momento pudo estudiar y ser profesional. La juventud, yo lo que veo ahora es que decide por una vida, no una vida paralela. O sea, ya a los 15 años dejaron el estudio, no trabajan, que son los que llaman famosos niños, ¿verdad? Ni trabajan ni estudian, y a vivir la vida. Y entonces después se quejan que es que roban porque no tienen para comer. Pero si no tienen ni siquiera un título de sexto grado, no tienen un título de quinto año, y ahora más allá la sociedad está pidiendo hablar inglés y ser un poco más que un bachiller, que tener algún estudio para estar bien. Ahora hay muchachos que con solo hablar inglés están muy bien en una empresa, pero de igual manera yo logro ser eso y a mí me vale guango el vecino, el muchacho que realmente está queriendo hacer la vida recta, y yo más bien trato de hundirlo conmigo en esa hipocresía de solidaridad. Venga, yo lo ayudo, tiene que vender droga conmigo. Sí, eso que estás diciendo es un poco la pérdida de la conciencia del pecado. Eso nos está afectando demasiado en la vida, en la sociedad, porque ya se está perdiendo de vista qué es bueno y qué es malo. Entonces estamos cayendo en eso. San Pablo habla de que a veces vemos malo lo que es bueno y bueno lo que es malo, y eso es lo que estamos viviendo ahora. Ya para muchos jóvenes que el libertinaje ya no es pecado, la drogadicción o meterse en este mundo de la droga no es malo, es una moda, y ciertas tendencias y ciertas prácticas entre los jóvenes pues son normales. No se tiene ni siquiera ese sentimiento de la conciencia de decir sí, estamos actuando mal, y esto no lo podemos seguir permitiendo. Pero eso también se trabaja a nivel, volvemos otra vez a la familia, a nivel de colegios, a nivel de todas esas instituciones que tenemos públicas y muchas privadas, ¿verdad? Como fundaciones y ese tipo de empresas e instituciones que trabajan, de cómo llegarle al joven para decirle, no estás por el camino correcto, no porque uses droga, es porque estás dejando otras cosas. Yo voy a hablar del lado de una sociedad que a veces piensa que la religión se está perdiendo y que la religión ya no tiene que interesar, pero pecado es igual a decir es lo que no debemos hacer, y que en la globalización del mundo es lo que está perdiendo el mundo. O sea, nadie le está diciendo no tiene que usar drogas porque es pecado. No es que vea la cantidad de personas que están sin trabajo, sin profesión, sin un futuro, y ya están en las cárceles, no hicieron nada por usar la droga. Entonces yo puedo considerar que también pecados a las cosas también, que por la parte espiritual por supuesto tenemos que tener ese espíritu, ¿verdad? De saber realmente tenerle temor a Dios y decir, sí, lo que estoy haciendo, este sexo libre que estoy teniendo, lo peor, ¿verdad? Este engaño que muchas mujeres no se dan cuenta cuando un muchacho las engatusa, las enamora. Las mujeres se van a la cama totalmente enamoradas a dar la prueba de amor, las embarazan y hasta luego, porque ni siquiera en ese momento se dieron cuenta que han sido utilizadas sexualmente por otra persona. Sí. ¿De qué podemos hablar con respecto a este valor de darle un verdadero significado a la parte
sexual, que no es realmente una forma de vida, que es una parte también muy importante en la parte espiritual. Y la sexualidad, desde luego, en la visión cristiana es un don, es un regalo, y del Señor desde la creación, desde el Génesis nos habla de ese don. Vaya, crezcan, multiplíquense, pueblen la tierra, ¿verdad? La sexualidad es buena, o sea, tampoco podemos decir que condenamos la sexualidad, y no, la sexualidad para la Iglesia es un don, es un regalo que se debe vivir ciertamente a lo interno del matrimonio, ¿verdad? Como comunidad de fe, de vida, de amor, y dentro de la familia. Pero también se está perdiendo de vista esto, ¿verdad? La sexualidad se está viendo como un utilitarismo, ¿verdad? Es como sacar provecho del otro, por esto mismo que estamos viviendo, ¿verdad? De esta globalización, de diferencia, de la pérdida del sentido de pecado, etc. Entonces, hasta en las relaciones se va viendo esa situación. Okay, cuando regresemos vamos a seguir conversando con el Padre Roy, quien muy amable nos recibe hoy aquí en Guadalupe, en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que ahí estamos viendo pues algunas tomas de esta bella parroquia, de esta Virgen, que también, de esta, ¿cómo se llama, Padre? Vocación. Sí, de que nos da la oportunidad también de aprender lo que es el amor. Ya regresamos. Continuamos en esta charla tan importante, porque parte de ser una persona completa, de tener valores, de tener un futuro promisorio, tener un camino correcto, también está la parte espiritual. Por eso nos vinimos a hablar con el Padre Roy, que muy atentamente siempre nos habla de esta parte de una manera muy sencilla, muy clara, y a la luz de todo lo que nos dice pues el Papa, quien ha sido por lo menos una persona que más allá de las personas católicas, su pensamiento ha llegado muchísimo más allá de las personas de otros credos religiosos, de otras creencias, y de mucho más allá, ¿verdad? Como ortodoxos y este tipo de gente, a quien ha podido unir, y en pocas y sabias palabras siempre nos comenta cosas importantes. Estamos en este momento, y creo que es otro valor importante que no podemos dejar pasar, que estamos en el año de la misericordia, y este es un valor que yo necesito también pues resaltar, y que el Padre también nos pueda explicar qué es esto, porque si no ponemos en práctica lo que la Iglesia también nos pide, o nos pone a poner en práctica para que experimentemos qué significa eso, para después decir, sí, yo lo viví en mi vida, ese año lo aproveché en mi vida y lo aproveché dándole a los demás. ¿Qué es el año de la misericordia, y qué es este valor tan importante que el Papa también pues anuncia en todas sus charlas? Sí, estamos viviendo a nivel de la Iglesia en este año un jubileo de la misericordia, que tiene pues todo su fundamento bíblico, de los jubileos en los cuales cada cierto tiempo el pueblo de Israel celebraba esa misericordia de Dios, ¿verdad? Donde se liberaba a los cautivos, donde se perdonaban las deudas, donde había un periodo de paz. Y la Iglesia lo ha retomado o ha adoptado este término hebreo del jubileo de la misericordia, o de los jubileos en general, y el Papa ha citado para este año este jubileo, ¿verdad? Y la idea de este jubileo es
despertar en nosotros la conciencia de que la misericordia existe. Y la misericordia, dice el Papa Francisco, es tener compasión por el miserable. Es parte de lo que decíamos de sentir con el otro. Yo siento que también es uno de los valores, podríamos decirlo así, que se ha desaparecido. El valor de la misericordia. Y ejemplo de misericordia es la parábola del buen samaritano. Aquel que es capaz de ayudar al que lo necesitaba sin preguntarle de qué credo es, o de qué color es, o qué género es. No, el samaritano ayuda, ¿verdad? Y no solamente le asistió ahí en el momento, el samaritano lo sube en su cabalgadura, lo lleva a la posada, le paga al que lo hospedaba para que lo cuidara y dice: lo que gaste de más se lo pago al regreso. Está pendiente. No es simplemente una ayuda así, de esas que damos rápidamente, sino que misericordia es eso. Y el Papa dice que este mundo tiene mucha sed de misericordia, porque el mundo, dice el Papa, está herido. Hay muchas heridas que solo las puede sanar la misericordia, que es el sentimiento más grande, el atributo más grande que tiene Dios, es misericordioso. Es decir, Él siempre se compadece de nuestras miserias, de nuestras debilidades, y nos invita a volver a la amistad. Por eso el Papa insiste en este año jubilar para que todos volvamos a la misericordia del Padre, independientemente de si seamos católicos o no católicos. El Papa Francisco tiene esa virtud, ha adaptado el nombre de San Francisco, ¿verdad? Francisco, que es el Santo Universal, que por cierto es su patrono, sí, que celebrábamos hace un par de días. Francisco es el Santo Universal, porque Francisco es respetado por musulmanes, por judíos, por católicos, porque se encargó de unir, de predicar la paz, de predicar el valor del cuidar la naturaleza. De hecho es patrono de los animales, de la naturaleza, del medio ambiente, y fundamentalmente por eso estamos en este año insistiendo en que tenemos que volvernos cada día más misericordiosos. Y como invita a todas estas conferencias y todo esto que oímos de misericordia, porque yo creo que puede encerrar muy importante esa falta de misericordia que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Y de ahí es donde empezamos a errar en las ideas, ¿verdad? Darle libertad a los hijos no es darles libertinaje, darles oportunidad de decidir no quiere decir que la decisión que tome es la mejor. Y cuando hablamos un poco de misericordia, creo en la pequeña sociedad que es cada una de nuestras familias, es donde debemos de pensar. Lo primero es, ¿qué estará sufriendo mi hijo? Porque se está viendo ahora en los colegios el bullying, se está viendo en los trabajos, que es increíble cómo una persona, llámese ya muy madura, ¿verdad?, que está en un trabajo y todo, y dentro de esas cosas psicológicas que tiene la gente que hace mobbing, los tratan de desestabilizar, ¿verdad? Y no se preocupa el que lo está haciendo por esto, por tener misericordia de un hombre que está trabajando fuerte, que está trabajando duro para llevar el alimento a la casa. Este tema de la misericordia lo habíamos tocado el año pasado, iniciando toda esta época, y hablamos muy bien de qué manera podíamos ponerla en práctica. Y no tenemos que irnos más allá de nuestras casas y más allá de nuestra comunidad para poder entregar esa misericordia, ponerla en práctica y decir de tal manera: bueno, estoy contribuyendo al mandato en este momento del Papa. Sí, el Papa en este año nos propone poner en práctica las obras de misericordia, que son 14, son 7 obras espirituales, 7 obras corporales, y ellas se encierran todo lo que debemos. Si cada familia y cada uno de nosotros pusiera en práctica estas obras, qué diferente sería la sociedad, qué diferente sería el mundo, ¿verdad? Ese estar con el otro y sobre todo corregir al que se equivoca. Una de las obras es corregir al que se equivoca, hacer nuestros los males del otro, tener compasión, tener misericordia, y sobre todo cuando alguno en la familia se equivoca, ¿cómo lo tratamos? Y pensemos en las redes sociales, por ejemplo, cuando alguien ha cometido un error
sea sacerdote o sea cualquier persona, no tenemos misericordia para atacar, para destruir, ¿verdad? Es destrozar. Y cualquiera que hable de cualquier tema es destrozado, y es lamentable, ¿verdad? Que no tengamos esa capacidad de ayudar y de ser conscientes de que hoy se equivocó uno, mañana puede ser otro. Hablamos en estos tiempos, y también se está dando un poco, podemos hablarlo en la política, ¿verdad? Cómo toda la gente ha querido de alguna u otra manera destruir la imagen del presidente, de nuestro presidente, el señor Solís, que ahora todo es malo, ¿verdad? Ya llegó un pensamiento tan de odio y tan de que ya todo es malo. O sea, puede venir la mejor solución que el señor haga, y todo el mundo lo que va a hacer es destruirlo, y más bien decirle, bueno, ya era hora, ¿verdad? En lugar de estar contento de lo que él pudo haber logrado, que viaja mucho, que bueno, yo creo que solo falta decirle que si entra aquí un huracán y nos destroza todo, fue culpa le hubieran puesto de apellido Solís. Eso en las grandes esferas. Estamos viendo también ahora la política en Estados Unidos, donde en lugar de ver soluciones para su gente, están los dos contrincantes tirándose duro con uno y otro en cosas tan banales como una simple modelo. O sea, que no deberían ser temas, pero es simplemente porque necesito destruir al otro, destruirlo, y de forma personal. Yo considero que eso sí sea en las grandes esferas. No dejemos que pase en las esferas donde podemos tener control, donde somos 5 o 6 personas en un hogar, 5 o 6 personas en una casa, y que podamos de alguna manera ir cumpliendo. Tal vez podamos ir detallando, no todas, pero sí algunos deberes que hablábamos ahora, ¿verdad? Derechos todos, ¿verdad? Tenemos derecho a, y yo tengo que llegar ahí a la iglesia y tengo derecho a que me den un diario, y que me den psicología, y que me den, cuando le dicen, mire, pero a cambio usted nos podría, no, yo no tengo tiempo para estar colaborando con los demás, yo vine porque, entonces, ¿de qué manera podemos ir cumpliendo algunos de los puntos que usted nos habla de esto, del año de la misericordia, que debemos ir cumpliendo la forma espiritual y que va a ayudar también a la parte de la sociedad? Sí, deberes tan simples, por ejemplo, en la convivencia del hogar, como acomodar la cama, ¿verdad? Eso a los niños hay que enseñarlos desde pequeños estos deberes tan básicos, tan principales, como de ordenar sus cosas, como de llevar su ropa a lavar, ¿verdad? De recoger el plato, ¿verdad? A veces creemos que nos tienen que servir en todo, ¿verdad? Y son cosas tan simples que pueden hacer tan llevadera la convivencia familiar, que también se van perdiendo, ¿verdad? Este tipo de valores, de principios. Imagínense si eso se va perdiendo, que es una simple educación, ¿verdad? Que tiene que tender su cama, que tiene que recoger. ¿Qué estará pasando con los demás, verdad? Que es el respeto hacia los demás, que es una sexualidad responsable, que es poder decir, yo lo que estoy diciendo en este momento es, el muchacho está tan mal criado, tan mal formado, que ya no tiene el criterio de decir, sí voy a usar drogas o no voy a usar drogas por esto y esto y esto, la justificante que sea en el sí o en el no. Ya no tienen ese criterio, ahora es nada más, hay que usarlo porque el de la par lo usa, hay que usarlo porque me lo ofreció, hay que usarlo porque solo con eso puedo estar en un grupo de amigos, un grupo de compañeros. Entonces yo creo que si estamos perdiendo esas pequeñas cosas que el Padre habla, entonces todo lo demás, realmente en una sociedad como la que estamos viviendo, estamos al garete. Hoy estamos conversando con el Padre Roy para ver si podemos de alguna manera colaborar en la parte de conciencia y en la parte educativa y en la parte espiritual, para poderle tener respuesta a todo esto convulso que está pasando no solo en nuestro país, sino en el mundo. Estamos aquí en Guadalupe, estamos aquí en la parroquia de la Virgen de Nuestra Señora de Guadalupe. Ya regresamos a la parte final, donde vamos a tener pues un resumen y terminar con este tema y la oración que tanto nos tenía acostumbrados el Padre Roy cuando terminábamos los programas en radio. Ya regresamos.
promise you to close my eyes and wait a while and still find you there, caring about me instead of just... Qué bueno sería si todos tomáramos pues las palabras que hemos podido conversar con el Padre, que pudimos haber hablado el día de hoy de valores. Yo creo que es una parte importantísima dentro de la sociedad que se ha perdido, que ignoramos, que no retomamos, que lo tenemos guardado ahí en la gaveta. Y cuando nos damos cuenta, los viejos, de que todo eso fue enseñado en aquel tiempo, bueno, en mis tiempos, por lo menos hace 48 años, puñetas, si uno no aprendía a decir lo mínimo, que era gracias, muy amable, buenas tardes, hasta luego. Usted era un muchacho que entra a la casa, entra y sale yo creo que le hace más cariño a la perra de la casa que un cariño o un beso a su mamá y la saluda y saber de qué manera se siente. Sí, algo tan simple, disculpe, como el buenos días. Exacto. Se ha perdido, o sea, ahora usted sale a la calle y le dice al joven o a cualquiera de estas personas mayores buenos días, buenas tardes, y no hay respuesta. O sea, se ha perdido algo tan simple como esa cortesía, esos hábitos. Yo recuerdo en la escuela nos enseñaban las normas de cortesía básicas, ¿verdad? El decir disculpe, el decir, es una palabra que ya casi que se está perdiendo de nuestros léxicos. Disculpe va a ser igual a un manotazo, ¿verdad? El perdón, ¿verdad? El decir perdón si nos hemos equivocado, el decir por favor, ¿verdad? El decir gracias, esa palabra también se nos han perdido y tenemos que retomarla, no dejar que en la familia se pierda, ¿verdad? Y los nuevos papás, ¿verdad? Los nuevos esposos, las nuevas familias, no olvidar, inculcar en sus hijos estas virtudes, estos valores. Y eso es lo que va formando la sociedad, porque ¿de qué manera, si no podemos aprender ni siquiera a decir gracias, cómo vamos a aprender más allá a tomar una decisión que va a cambiar no solo nuestras vidas, sino la de los demás, ¿verdad? Entonces, cuando una muchacha se deja llevar, porque, bueno, otro de los valores que podemos hablar ahora muy rápidamente y que está en cada uno de nosotros es el amor, ¿verdad? Y lo vemos encerrado en la misericordia, y lo vemos encerrado en el respeto, y lo vemos encerrado en todo eso. Pero ¿cómo ya ni siquiera hay ese criterio de que a usted lo hacen llevarlo a la cama, o llevarlo a utilizar drogas, o llevarlo a hacer cosas más allá como de robar, y simplemente no tenemos criterio? Es que eso es lo que yo voy y es donde yo culpo así abiertamente, directamente a las familias, porque si no nos enseñan a tener respeto en la casa, si no nos enseñan ese buenos días, ¿y qué pasa? Porque ni siquiera ahora los papás lo piden, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo antes cuando llegaba al comedor y le decía, ya está el desayuno porque voy tarde. Aquí no empieza el desayuno hasta que no haya la decencia de un buenos días. Y no es un buenos días, hey, ¿qué? ¿Cómo estás? No, es un beso, es buenos días, es un abrazo, es un cariño de su abuela, de su mamá, de su papá. Ahora es, y perdonando la palabra, yo hablo así, el padre lo sabe, es mariconada que un papá se acerque, le dé un abrazo, le dé un beso a su hijo. ¿Y cómo podemos llegar más allá de eso? Cuando eso es como la parte más expresiva y de respeto que puede haber entre dos varones que son padre e hijo, ¿verdad? Parte de todas estas situaciones que vivimos se deben a la falta del afecto, ¿verdad? En las familias, a la falta de amor, ¿verdad? El mundo, como decía el Papa, está herido, sediento de amor, sediento de misericordia. Y esa misericordia, hablamos a lo mismo, yo creo que misericordia también puede resumirse en respeto, ¿verdad? El respeto total hacia la otra persona, creyendo fielmente en que la otra persona está haciendo su vida y que podemos darle un consejo. Ya ni eso existe, ¿verdad? Ya ni eso se acerca a un hijo a decirle, papá, vieras que es que, no sé, quiero tener relaciones con mi novia, o papá, vieras que extraño, tengo deseos de probar
la marihuana, pero ¿cómo puede tener esa confianza el hijo hacia el padre si el padre, cada vez que el hijo se acerca, no sé, es como, no, mejor, no tengo tiempo, no, ya me voy, o vengo muy cansado, dejen de estarme hablando cosas. ¿De qué manera podríamos resumir este tema que hablamos de valores para que en una familia pueda retomar la mamá, pueda retomar el papá, perdón, el tema y pueda decir, sí, tenemos que colaborar con el futuro de nuestros hijos? Sí, definitivamente, como dice Pablo, ¿verdad? Si nos falta el amor, no somos nada, nos falta todo. Es empezar a sembrar amor, a empezar a sembrar misericordia, es abrir esa capacidad de fijarnos en el otro, de dialogar, de poder tener esa confianza que debe existir entre los padres y los hijos. Ese respeto es sin duda darle a Dios su lugar. Si Dios está en el centro de los hogares, en el centro de las familias, el mundo va a ser distinto, ¿verdad? Y sobre todo si está el valor de la fe, que en todo esto que hemos hablado de valores está implícito también el valor de la fe que se está perdiendo. O sea, hace más falta volver la mirada a Dios, el temor de Dios, ese santo temor de Dios que no se habla, ¿verdad? Se ha perdido totalmente. O sea, hay un Dios, tenemos que tener conciencia de eso, hay un Dios que nos ama, hay un Dios que quiere estar con nosotros y que tenemos que sembrarlo ahí en los corazones y en las familias para que estos valores se puedan, pues, mostrar, manifestar. Y es que ya vienen también aires navideños, ya estamos a muy poco, a casi 2 meses de que empecemos a celebrar estas fiestas y que no las estamos celebrando como se debe, ¿verdad? Porque una vez yo me acuerdo que el padre comentaba el año pasado en radio, que es que no es estar metido en la iglesia, es tener la espiritualidad y donde estemos, ¿verdad? Y si nos tocó ir a hacer un paseo, pues tener ese espacio, ¿verdad? De creer en la espiritualidad, de creer realmente en lo que significan estas fechas a nivel espiritual y respetar y tomarle el tiempo, ¿verdad? Igual podemos ir a disfrutar a ver un tope, después podemos ir a Zapote a montarnos a todas las máquinas si queremos, pero tiene que haber un espacio y ese es el espacio que yo les estoy pidiendo con este programa, para que todos hagamos un estudio de nuestra conciencia para poder decir en qué le he fallado yo a la sociedad que ha sido respuesta de lo que está pasando ahora. Todos somos responsables de lo que está pasando en Limón, todos somos responsables de la gran avalancha de drogadicción y de robos que estamos viendo principalmente en San José, de las matanzas por allá en Pavas, de los robos en Heredia, de los problemas de drogas en Cartago. Todos somos culpables porque todos, al formar una sociedad, todos tenemos que decir el sí, todos tenemos que decir el no y dar nuestro criterio. Ya vamos a tener al padre Roy en unos días también hablándonos de esto, de la bienvenida a lo que es el mes navideño, a lo que es un nuevo año, qué esperar del nuevo año, qué nos propone y qué nos envía de mensajes el Papa Francisco a todos los que creemos, pero como bien lo dijo el padre, este Papa no es solo de la Iglesia Católica, este Papa hace eco en Rusia, hace eco en Inglaterra, hace eco en el África, hace eco en todo lado, porque todo lo que dice no es solo al mandato cristiano, ni católico, perdón, es el mandato de la vida, es el mandato del amor al prójimo, es el mandato de todo esto que nos permite pues ampliar más la idea y ser una sociedad más amplia en criterios, más amplia en toda su vida y ser una sociedad más justa, y más justa es tener esa visión para poder educar a nuestros jóvenes para que vayan por el buen camino. Exacto, sí. Para finalizar, bueno, todos hablamos de que queremos cambiar el mundo, que queremos cambiar la sociedad y a la Madre Teresa, ahora Santa Teresa de Calcuta, le preguntaban, ¿cómo puedo cambiar el mundo? Y ella le dijo al que le preguntó, cambia tú y el mundo cambiará. Entonces,
No hablemos tanto de cómo podemos hacer para cambiar el mundo. Empecemos cambiando nosotros, empecemos sembrando en nosotros los valores, todos esos valores que hemos hablado y muchos que se nos han quedado fuera por falta de tiempo. Vamos a ¿verdad? retomarlos. Retomaremos, pero empecemos por nosotros. El cambio inicia en cada corazón y vamos a ver cómo poco a poco vamos a ir transformando el mundo. Ok, una pequeña oración, Padre, para podernos ir y que nos vaya a todos bien. Padre Celestial, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos hagas a todos instrumentos de tu paz, instrumentos de tu misericordia. Queremos poner, Señor, en tus manos a todas las familias de Costa Rica. Derrama sobre ellas tu paz, tu amor. Que en cada corazón, Señor, de los niños, de los jóvenes, se siembre esta misericordia de la que el mundo está sediento. Toma, Señor, a las familias, guárdalas en tu paz. Amén. Amén. Muchas gracias. Buenas tardes, Padre. tardes. Bienvenido al programa Atreverse. Gracias. Y espero que vamos a tenerlo el próximo mes y los meses subsiguientes, porque siempre para nosotros es muy importante su palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Recuerden, este programa se repite sábados y domingos a las 4 de la tarde.